Audio Jungle. Entonces, buenas noches para todos los que se conectaron. Hoy vamos a hablar de innovación y tecnología en cirugía mínimamente invasiva. Para esta noche contamos con la presencia de Adriana Patiño, ella es representante de Ethicon, y de Natjory Calderón, que es representante de Usifarma, que pues también me ayudaron mucho, igual que el doctor Britica, en la revisión de este tema. Entonces, digamos que antes como de entrar a la parte como tal de innovación y tecnología, en la parte con la introducción vamos a ver un poco de la definición, de las ventajas y desventajas, una diapositiva de historia, y luego sí vamos a entrar como en el tema, digamos que como tal. Entonces, ¿cómo vamos a definir la cirugía mínimamente invasiva, o también denominada de mínimo abordaje? Entonces, es básicamente el conjunto de técnicas que pueden ser diagnósticas, terapéuticas, que por visión directa, endoscópica o por otra técnica de imagen va a utilizar vías naturales o de mínimos abordajes para introducir herramientas y actuar en diferentes partes del cuerpo humano. La cirugía mínimamente invasiva no es un tema exclusivo del aparato digestivo, aunque pues sí es como el campo donde ha alcanzado como mayor desarrollo. Digamos que es un concepto global hoy en día, ¿cierto?, que enmarca casi que todas las disciplinas médicas, y estas técnicas incluyen la endoscopia, la cirugía percutánea, la cirugía laparoscópica, que además, pues estas pueden ser, digamos que complementarias y pueden aplicarse de forma combinada. La laparoscopia es la más usada, ¿cierto?, y en gran parte como a lo que me voy a referir, digamos que en esta revisión. Un poquito como de la historia, entonces, saber que el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva, digamos que se enmarca en una historia que no es muy antigua, ¿cierto? Más bien podríamos decir que es algo reciente, y muchos autores señalan que la colecistectomía laparoscópica, que se llevó a cabo por primera vez en 1985 por Erich Muck de Bollingen en Alemania, fue como el evento que definió ese crecimiento explosivo de la cirugía mínimamente invasiva, pues como en el mundo moderno. Ahí, antes que él, digamos que hay como algunas referencias previas, ¿cierto? Algunas como más bien anecdóticas, pero definitivamente a partir de los años 80 es cuando esta cirugía, digamos que vive como su verdadero desarrollo, ¿cierto? Comienza su expansión. Este médico entonces utilizó pues como 3 instrumentos básicos, ¿cierto? Que utilizó en esa primera colecistectomía, que fueron un laparoscopio, un hemoclip y las tijeras que lo refieren en la literatura con una empuñadura de pistola. Entonces, definitivamente hay pues como unas ventajas, ¿cierto?, en la práctica de la cirugía mínimamente invasiva, y digamos que representan como una serie de ventajas relacionadas con la técnica y que pueden ser como aplicables a cualquier procedimiento de mínima invasión. Entonces, en una forma como resumida, podemos decir que las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva son las siguientes. Entonces, reducción del trauma quirúrgico, por lo tanto hay una reducción de la respuesta inflamatoria sistémica que está asociada pues con el trauma. Disminución del dolor, pues también podríamos decir que es debido a que como hay incisiones más pequeñas, ¿cierto? Entonces el trauma en tejidos que están sanos va a ser menor, la recuperación más rápida, una estancia hospitalaria más corta, menores complicaciones quirúrgicas, también dadas pues como por el tamaño, ¿cierto?, de las heridas, que nos va a permitir una cicatrización pues más rápida, y también pues digamos que es importante destacar el efecto, pues esta parte del factor como estético que conllevan estas mini incisiones. Claramente, también tiene algunas desventajas, y dentro de las desventajas podríamos decir que es como la dificultad con la percepción como espacial, ¿cierto? Debido a que las intervenciones pues son controladas a través de otras estructuras, ¿cierto?, de monitores, que uno va a perder la visión como binocular, que nos va a dar obviamente la tridimensión.
Otra es la pérdida como de la percepción de la profundidad, de la sensación que tiene cuando uno hace una cirugía abierta, de poder tocar, de poder palpar, ¿cierto? Que no podemos hacerlo en este tipo de cirugías. Una menor maniobrabilidad, que es obviamente, digamos que también depende mucho del cirujano. Un tiempo operatorio prolongado, ¿cierto? Cuando hay sangrado es más difícil controlar, requiere una curva de aprendizaje y en general se considera que es una cirugía más costosa. Entonces, vamos a empezar a hablar pues como de la cirugía laparoscópica. Digamos que además como de la parte que ya mencionamos, de ese campo visual, de la profundidad, podríamos adicionar como algunos tópicos que los llamaríamos como desafíos de esa cirugía laparoscópica. Entonces, la visión puede verse como afectada, ¿cierto? Que puede ser inclusive por la irrigación, por la presencia de sangre, por la presencia de fluidos que se van a acumular y no nos van a dejar no nos van a dejar ver muy bien el campo operatorio. Otra, hay una absorción de luz alterada. Los tejidos que están con sangre van a reflejar como menos luz que los tejidos no teñidos y eso puede resultar como en dificultades técnicas, ¿cierto? Para discriminar algunas estructuras, para definir algunos planos, pues como de disección. Aquí importante también el humo y el vapor, sabemos que pueden como oscurecer la visión. La apertura frecuente de los puertos abdominales, cuando queremos como eliminar el humo, puede provocar la pérdida del neumoperitoneo, que es cierto que no es pues como lo ideal. El lente de la cámara tiende mucho a empañarse, sobre todo cuando digamos que no se ha calentado o no tiene como la temperatura pues corporal. La parte de los movimientos semiparadójicos, pues que izquierda es derecha es izquierda, abajo es arriba es abajo, también puede dificultar un poco y es un desafío, ¿cierto? Y la parte de la dificultad para disecar estructuras, esa parte también depende mucho de la habilidad del cirujano que está pues tratando el paciente. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva en los últimos años ha prosperado mucho y tiene algunos beneficios, ¿cierto?, sobre las técnicas tradicionales, como ya vimos, y ha tenido, digamos que en los últimos años, un rápido crecimiento, y esto es debido, pues, a los avances tecnológicos que han como resuelto en parte algunos de esos problemas técnicos y clínicos asociados a este tipo de cirugías, como los que mencionamos anteriormente. Entonces, cuando hablamos de innovación en cirugía mínimamente invasiva, vamos a centrarnos pues como principalmente en la parte de la imagen, de las cámaras, en la parte de la instrumentación y por último hablaremos un poquito de robótica. Entonces, en la parte como de la tecnología en cámaras y visión, aquí en el lado izquierdo, un diagrama que nos muestra, digamos que una configuración para una laparoscopia pues asistida por video, ¿cierto? Entonces, el cirujano sostiene las herramientas, la cámara suele estar en manos, digamos que un ayudante, de un asistente, los instrumentos se introducen a través de un trocar y la cavidad abdominal pues está llena de gas para crear pues como ese espacio para poder realizar la cirugía, como ya sabemos. Y acá en el lado derecho, un endoscopio flexible que puede, digamos que equipararse con cámaras que son tridimensionales, de alta definición, que tienen muy buenas guías de luz, canales de instrumentos y tuberías para agua, para el aire, y hasta ahí uno diría que todo muy bueno, pero tienen, digamos que como un inconveniente, y es la sensación de fatiga visual y como de sensación de mareo que le puede dar el cirujano cuando está operando en esa visualización 3D durante un tiempo prolongado. Digamos que esto podría como impedir un poco la concentración, sobre todo en cirugías cuando son muy prolongadas. Entonces, dentro pues como de la literatura que se revisó, esta es una como mejora, ¿cierto?, que debería tener este tipo de cámaras. Bueno, otra de las innovaciones como para mejorar la imagen, para poder identificar mejor las estructuras, inclusive para evitar lesionar órganos que
que no debemos, ¿cierto?, tocar en las cirugías. Entonces está la fluorescencia con el uso de verde indocianina. Este es el único agente, ¿cierto?, de imagen pues como de fluorescencia que ha sido aprobado para humanos. Puede inyectarse por vía intravenosa o inclusive puede utilizarse como alrededor de una lesión que nos interese, pues como que quede pintada, por así decirlo, de otro color. La administración intravenosa entonces permite el estudio como de esa perfusión tisular, por ejemplo, durante la cirugía colorectal, y también cuando queda ese verde indocianina circulante, pues finalmente se va a excretar en la bilis por el hígado. Entonces, particularmente dentro pues como de lo que realiza, hay como unos usos muy frecuentes, ¿cierto? Uno, en la cirugía biliar, porque nos permite identificar el colédoco durante la colecistectomía, ¿cierto? Nos permite también evaluar fugas de bilis cuando estamos realizando cirugías de vía biliar. Otra de las digamos que indicaciones o que se puede utilizar es en la perfusión intestinal pues, durante la resección colorectal, y otra es detectar los ganglios linfáticos centinelas en cirugías pues, ginecológicas para cáncer de endometrio, de cervix. Entonces, en esta imagen, pues básicamente podemos ver bien el conducto cístico, ¿cierto? Y la vía biliar, entonces hay mucho menor riesgo de lesionar esta estructura que vemos aquí. Bueno, entonces un desafío, ¿cierto? Consiste como en diseñar instrumentos que sean compactos, que quepan pues como en los trócares, en el endoscopio, y que puedan operarse como en un espacio confinado, que nos permitan ver bien la cavidad, que nos permitan maniobrar mejor, ¿cierto? Entonces, este es como, aquí ya vamos a empezar en la parte como de tecnología, ¿cierto? Que ya es como la parte pues como de la charla. Entonces, lo primero que vamos a hablar es esto que son los trócares de fijación avanzada. Estos trócares, pues digamos que nos ayudan mucho con los problemas asociados con la migración del trócar, y al mismo tiempo, digamos que nos ofrecen ventajas a la hora como de la manipulación de los instrumentos. Entonces, este balón es libre de látex, pues es no fragmentable, ¿cierto? Y lo que hace es que asegura una retención como fija, digamos que en la pared abdominal, que no migre. Cuando tenemos que cambiar las pinzas del laparoscopio, algo importante es que cuando sacamos la pinza no se pierde el neumoperitoneo, ¿cierto? No perdemos ese gas que sí lo perdemos con la laparoscopia pues convencional cuando intercambiamos las pinzas. Otra cosa importante de este tipo de trócares es que nos hace como una presión en el sitio de incisión, y eso hace que pues se reduzca como el sangrado en el sitio del puerto. Que es otra cosa que también nos ayuda en este tipo de trócares, es que nos permiten como una mayor visibilidad de toda la cavidad abdominal, porque como vemos, queda solamente un poco introducido, digamos que en la cavidad abdominal, entonces no tenemos el problema como de que nos estorbe, por así decirlo, los trócares para maniobrar. Bueno, otra es la mini laparoscopia. Entonces, la mini laparoscopia también es conocida como cirugía con agujas. Esta mini laparoscopia utiliza algunos instrumentos que tienen un diámetro que varía, ¿cierto? Pueden ser desde 1.5, 1.9 hasta 3.5 milímetros. Su uso principal, lo que más se utiliza es en la colecistectomía, y esto pues digamos que representa como un mayor beneficio. El paciente tiene como una mejor percepción quizás como del procedimiento quirúrgico. En lo que revisé, pues realmente el beneficio, según, ¿cierto?, del tema que revisamos, es mucho más que estético, ¿cierto?, porque no puede, digamos que, entender que al haber cirugía, al haber incisiones mucho más pequeñas, entonces el trauma quirúrgico va a ser considerablemente menor, y por lo tanto menores complicaciones y una recuperación, digamos que más rápida. Bueno, la laparoscopia de una sola incisión o SILS, entonces
tiene como un desafío que es el problema con la triangulación, ¿cierto? Sabemos que la triangulación es fundamental para poder manejar bien los instrumentos de la laparoscopia, y con el SILS pues esto se ve reducido, además que requiere una mayor curva de aprendizaje. En este tipo de cirugías los instrumentos van a entrar pues como por línea media, paralelos entre sí, pero intraabdominalmente se van a acercar como a este campo operatorio de forma más lateral y ahí ya digamos que se ubican en diferentes ángulos. Es necesario otro tipo de elementos para este tipo de cirugía que tengan la capacidad flexible, porque son los ideales para este tipo de abordajes. Se podría considerar como beneficios menor dolor y menor. Entonces, ¿qué dispositivos tenemos para la cirugía de una sola incisión? Esto que ven aquí se llama GelPoint y este pequeñito es el GelPoint Mini. Esto es como una puerta de ingreso para las pinzas en la cirugía cuando se decide hacer una cirugía por un puerto único. Esto es de un material de silicona, alrededor es un aro de poliuretano, y lo que esto ofrece es como una plataforma pseudoabdominal para una triangulación que es como muy parecida a la instrumentación por laparoscopia. ¿Cuáles son como otras ventajas o como otras funciones de estos dispositivos, del GelPoint y el GelPoint Mini? Entonces, facilita como la resección pues extracorpórea, facilita la recuperación de muestras, proporciona un medio flexible para mejorar la articulación del instrumento. Esto es de silicona, por lo tanto es de fácil pues como movimiento. Otra cosa importante es que mantiene el neumoperitoneo. En el centro, ya como dije, esta parte tiene, aquí está, digamos que señalado en dónde uno tiene que introducir los trocars. Bueno, ¿cuáles son aquí los usos del GelPoint y el GelPoint Mini? Digamos que hay varias cirugías en donde se pueden utilizar, en apendicectomías, en pacientes que van a colecistectomías, histerectomías, nefrectomías. Entonces, como podemos ver, realmente se puede utilizar en muchas de las cirugías laparoscópicas. Este otro que ven aquí en pantalla es el GelPort, se llama como cirugía mano asistida. Básicamente de lo que se trata es de hacer una incisión en la cavidad abdominal, más o menos del tamaño de la mano del cirujano o del guante pues del cirujano. Ahorita vamos a ver este que se llama Alexis, ya lo vamos a ver a continuación para poder pues como entender mejor, pero se introduce el Alexis en la herida y se enrolla hasta que el aro quede completamente pegado a la pared abdominal. Se pone entonces el dispositivo siliconado, ¿cierto? Algo bien importante es que cuando ponemos el dispositivo siliconado, todo lo vamos a maniobrar por encima de esta silicona, por lo tanto no vamos a perder el CO2. En este dispositivo no se tiene que retirar la tapa pues en ningún momento, y al no perder el CO2 pues no vamos a perder la visualización en la pantalla. Esto de cirugía mano asistida yo lo entiendo como una técnica híbrida, ¿cierto? En donde utilizamos la técnica abierta y la técnica laparoscópica. Entonces, al ya estar localizado el GelPort, ubicamos nuestro trocar de laparoscopia y también podemos por ahí mismo hacer una incisión e introducir la mano. Entonces, digamos que cuando necesitamos tener como una mayor percepción de los tejidos, que necesitemos coger el tejido para poder hacer una mejor disección, entonces esta es quizás un dispositivo que podemos tener muy en cuenta. Bueno, este es un dispositivo que se llama Alexis. Es un retractor de heridas este se puede utilizar tanto para cirugía abierta como para cirugía laparoscópica. Entonces, el arito es de poliuretano y esta funda es de poliéster. Entonces, básicamente es un anillo como de retracción rígida para una máxima exposición y también nos ayuda a proteger la herida. Hay Alexis tanto para cirugía general, para obstetricia, para ortopedia, hay pues como varios usos de este dispositivo que se llama Alexis. El más básico, digamos que es para la cirugía abierta, y el
Alexis, para la cirugía laparoscópica, es el que tiene esta parte de silicona encima. Entonces nos ayuda a una retracción de 360 grados. Entonces básicamente es importante, por ejemplo, porque las manos del ayudante quedarían libres, no tiene que estar pues como sujetando casi que la herida. Permite un campo de visualización más amplio y algo importante de este Alexis es que además, digamos que protege la herida quirúrgica porque a través de la funda pues está cubierto como todo el tiempo lo que estemos manipulando. Y esto, a su vez, disminuye pues como el riesgo de infección del sitio operatorio. Estos son como algunos usos del dispositivo Alexis. Se puede utilizar en colon y recto, en cirugía bariátrica, en cirugía general. Miren, se utiliza para muchas cirugías. Es importante saber que esto viene como, pues, como por tamaño, ¿cierto? Como lo vemos en pantalla. También para cirugía cardiotorácica puede servir este dispositivo. La cirugía endoscópica transluminal o por orificios naturales o NOTS, entonces este es, digamos que un campo de la cirugía de acceso mínimo en la que el cirujano va a acceder a la cavidad abdominal, pues peritoneal a través de una víscera hueca y va a realizar los procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos. Cuando esto, digamos que empezó, el abordaje inicial fue un abordaje transgástrico, pero posteriormente ya se realizó a través como de varios orificios, entonces transcolónicos, transvaginales, transuretrales, transquísticos. Y el abordaje como más común es los NOTS transvaginales, digamos que es como el método un poco más sencillo, que es el que ha sido como más exitoso. Sin embargo, aquí tenemos esta que es la cirugía transanal mínimamente invasiva, y para poder realizar esta cirugía, entonces esta también, ¿cierto? Como vemos, es una cirugía por un orificio natural y necesitamos un dispositivo pues para poder introducir los instrumentos. Esto se llama un gel point pad. Es como el gel point que vimos anteriormente, ¿cierto? Con la silicona, que es para poder introducir los trócares, pero pues adaptado, como lo podemos ver aquí, al conducto anal. Entonces, básicamente lo que hace es, se coloca, se fija, esto tiene unos aquí dispositivos para fijar a la piel, pues para que no se vaya a mover. Realizamos pues como lo que se tenga que realizar en la cirugía. Y a la hora de extraer, digamos, la pieza quirúrgica, entonces se retira esta que es la capa, pues como de silicona, la tapita, digamos así, y nuevamente se introduce para poder seguir con la cirugía. Bueno, entonces, la cirugía que es por un orificio natural, ¿cierto? No requiere pues incisión en la piel. Sin embargo, sí tiene como algunas limitaciones, entonces es un espacio muy pequeño para maniobrar, realmente se necesita una curva de aprendizaje alta para poder hacer este tipo de cirugías. El espacio pues es reducido, múltiples maniobras endoscópicas a veces para alcanzar la estructura. La triangulación que se alcanza en la cirugía laparoscópica convencional es difícil alcanzarla acá, aunque con los dispositivos que vimos, pues realmente podríamos como asemejar un poco esa triangulación. Y el extremo, digamos que la pinza no posee como la misma articulación, obviamente, que la muñeca. Este es otro tipo de cirugía asistida con imanes o cirugía sin huella. Básicamente es pues una óptica, ¿cierto? En el canal operatorio se utilizan unos dispositivos magnéticos, una pinza pues de retracción curva. También para este caso se utilizan igual los aplicadores de los clips, todo lo que se utiliza pues como en la cirugía laparoscópica convencional. Entonces, digamos que el forceps como el agarre magnético y el imán que es externo son dispositivos que están aprobados como desde el 2014 más o menos. Este forceps que es magnético debe situarse en el órgano, ahora vamos a ver unas imágenes,
puede situarse o en el órgano o en el tejido o la bolsa de extracción, ¿cierto? Para trasladar lo que tengamos que trasladar pues dentro de la cavidad abdominal. Y el forceps del agarre magnético se va a utilizar casi que del mismo modo que el forceps de agarre pues laparoscópico estándar. Entonces, básicamente, este forceps de agarre magnético o el imán lap, se llama así, puede desplazarse como por toda la pared anterior de la cavidad abdominal mediante este imán, pues que es el imán externo. Estas son unas imágenes de una colecistectomía con cirugía de imanes. Entonces se hace una incisión única en el área pues umbilical, que es para la cámara. Esa va a ser la única herida que va a tener el paciente. Se va a introducir el imán, como vemos en esta imagen, que luego va a ser pues manipulado a través de la pared abdominal. Este imán se va a localizar en la estructura que nosotros deseemos movilizar, que en este caso, digamos que el imán se va a colocar en la vesícula y vamos a hacer la tracción con el imán hacia la pared abdominal, casi que la función, digamos, que cumple el ayudante quirúrgico cuando, pues, con la Grasper trata como de manipular o de ampliar un poco ese espacio para que el cirujano pueda operar y pueda disecar las estructuras en la colecistectomía. Y ya después la cirugía es básicamente la cirugía convencional, en donde se identifican pues las estructuras, como vemos en esta imagen, y se procede a colocar los clips y a la retirada pues como de la vesícula. Bueno, más de un siglo de innovaciones significativas, esto lo saqué pues de la página de Ethicon, en donde ellos básicamente hacen como un recorrido a través del tiempo de los avances que se han tenido tanto en la cirugía abierta como en la cirugía laparoscópica. Entonces, importante, acá más o menos desde el 2011 empiezan las grapadoras eléctricas, que es lo que vamos a ver a continuación con sus respectivas imágenes. Entonces vamos a ver primero esta, que es la endocortadora vascular de 35 milímetros. Es muy utilizada sobre todo en ilio pulmonar, en nefrectomías, en esplenectomía. Entonces, ¿qué es como lo llamativo, digamos, que de esta endocortadora? Todas las grapadoras, ¿cierto? Pues hasta hoy digamos que son manuales y requieren como varias veces pues como el apalancamiento del disparo. Esta utiliza batería y esta fue como la evolución en cuanto al mecanismo del disparo. ¿Qué es importante de esto también? Que tiene una adecuada precisión a la hora de utilizarlo en el tejido vascular. Tiene una como mayor flexibilidad, pues como durante el procedimiento, dice que tiene más o menos 11% como de mayor articulación en cada dirección, tiene 4 filas de grapadores y 50 pues grados de articulación, como lo vemos aquí en esta imagen. Esta que ven a continuación es la endocortadora eléctrica con recargas con superficie de agarre o GST. Entonces, ¿qué es como lo llamativo de este sistema? Entonces, básicamente controla como el movimiento del tejido para permitir como un buen agarre, una transección como uno lo desea, inclusive en los tejidos que son como difíciles de manipular. ¿Cuál es entonces el objetivo, digamos, que esta endocortadora? Es minimizar como el desplazamiento del tejido y así poder aumentar la precisión cuando se realiza el disparo. Digamos que tiene como una sección como más precisa. Esta también es eléctrica, también es importante. La tenemos de 45 y de 60, entonces, por ejemplo, para un bypass se puede utilizar de 45, para un sleeve de 60. Para resumir, digamos que los puntos como importantes de este sistema es, 1, pues tenemos una grapadora que es eléctrica. 2, tenemos un canal de recarga cerrada, esto es compacto, no tiene pues como el canal que usualmente tienen. Estas recargas son en alto relieve y
todas las recargas tienen grapas que van a cerrar pues como en V, entonces se va a evitar el problema que hay con algunas, que es lo de las grapas migratorias. Vamos solamente a mencionarlo porque todavía no ha llegado a Colombia. Es un sistema de ablación pues con tecnología como de microondas. Es para ablación de lesiones como con mayor consistencia, con mayor control, porque va solamente a la lesión, entonces protege mucho el tejido sano. Y el control se hace a través, pues, como del computador, entonces lo que hace es que permite una adecuada verificación de la ablación completa y de que se haya protegido el tejido sano alrededor. Pero como les digo, todavía no lo tenemos. Esta es la como última pinza de energía ultrasónico armónica. Es como, si ven aquí, es como una Maryland y tiene la pieza de mano incorporada. Tiene una hoja curva que está diseñada como para permitir una mejor visibilidad. También tiene un diseño fino que permite precisamente una disección pues como más fina, valga la redundancia. Esta hojita incluye como un cubrimiento antiadherente y eso lo que permite es que haya una disección pues como más rápida, como más precisa. Muy útil para hacer hemostasia y súper importante es que se puede utilizar en vasos de hasta 7 milímetros. Entonces, en la actualidad, casi que una de las cirugías en donde más se utiliza este tipo de sistema de pinza es en las lobectomías, por ejemplo, por biotoracoscopia para hacer hemostasia de los vasos pues, pulmonares. Importante resaltar que tiene su propio cable, que es muy versátil porque nos permite disecar, cortar, como manipular el tejido sin como tanto intercambio de instrumental pues como en el puerto. Entonces con uno solo digamos que se pueden realizar como varias funciones. Bueno, respecto a la cirugía robótica, entonces es importante saber cuáles son las funciones de los robots quirúrgicos porque son varias. Entonces, primero saber qué puede ser pasivo o puede ser activo. Cuando hablamos de unos robots quirúrgicos pasivos, es que los movimientos robóticos básicamente se establecen antes de iniciar la operación o lo que van a hacer es que van a actuar como una guía para el cirujano hacia un objetivo quirúrgico. Cuando hablamos de robots pasivos, pueden ser a su vez autónomos o de supervisión. Estos que son los autónomos es básicamente que realizan como una secuencia de movimiento que está programado antes de la cirugía y no, listo, y eso es todo lo que realizan. Y los de supervisión, entonces, básicamente es que el robot, pues, o la máquina ayuda como para lograr como un posicionamiento preciso, ¿sí? Generalmente es como, se utiliza esto como con muchas imágenes preoperatorias, y es básicamente para ayudarle como al cirujano a dirigir y encontrar una lesión o un objetivo pues como específico. Y cuando hablamos de activos, entonces el cirujano pues básicamente dirige el robot pues intraoperatoriamente, ¿cierto? Para mover como todos los instrumentos quirúrgicos. Cuando hablamos de robots que son activos, también tenemos que tener en cuenta que hay algunos términos importantes. Uno de ellos es el que es inmersivo y es básicamente en donde el cirujano está utilizando el robot como una herramienta, pero está profundamente involucrado en el campo operatorio, casi que es como si estuviese pues en la sala pues operando en él. Esto digamos que hace posible obtener como unas imágenes de muy buena calidad, la ampliación del laparoscopio tridimensional, todos los instrumentos que van a controlar las manos del cirujano hace que se pueda realizar este tipo de robot quirúrgico activo inmersivo. En el siguiente, que es que es el teleoperador o telerobótico, entonces el robot pues es manipulado, digamos que por dispositivos bajo el control del cirujano, que puede ser a distancia de la mesa en donde están haciendo las operaciones. El que es de telementoría, básicamente es como que transmite como la información en audio o en video desde pues, un sitio remoto, y entonces eso lo que permite es que un cirujano experto pueda guiar a un cirujano principiante pues, a través de este procedimiento.
Y este sistema de doble consola básicamente es como, hay como dos consolas, ¿cierto? Y pueden intercambiar o pueden cambiar pues como el control de los instrumentos, y eso hace que se aumente como la exposición quirúrgica robótica de uno de los dos pues cirujanos. O sea, ambos cirujanos pues maniobran. Entonces, en la parte de la consola del cirujano, ¿cierto? Perdón, yo miro aquí algo. Entonces, la consola, pues, como principal, va a estar equipada por unos como controladores que van a estar formados por, aquí vamos a ver a continuación, por 4 brazos, pues, como robóticos, y la cámara que está, pues, obviamente en tercera dimensión y en alta definición. Entonces, son unas cámaras que son, pues, muy modernas, ¿cierto? Que nos pueden proporcionar una en pantalla, digamos que una visión casi que inigualable, y ofrecen un campo casi que similar a lo que veríamos en una cirugía abierta. Entonces, hay una consola pues como de mano, ¿cierto? Con unos binoculares que permiten la visualización en 3D, con los mandos pues que son obviamente ajustables. Acá vemos que aquí en esta parte de los pies el sistema de pedales para la endocámara, para la coagulación. Las pantallas son táctiles, bien importante como el control ergonómico, el paciente puede estar sentado en la cirugía pues como de manera cómoda. Esto lo de los 4 pues como brazos, 3 son para los puertos, puede ser de 8, uno para endocámara y también hay otro puerto de 12 milímetros. La torre de la visión, la fuente de luz, siempre hay pues un videograbador y como les mencioné las pantallas siempre son táctiles. En la cirugía pues robótica, ¿cierto? También se utiliza toda la parte de energía, de instrumentos monopolares, bipolares, que igual se utilizan pues en la laparoscópica convencional. Entonces, aquí estas imágenes simplemente como para relacionar, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de monopolares está el hook para disecar, pues para coagular, el cauterio en forma de espátula, que digamos que brinda un corte pues como con mucha más precisión. La parte de los bipolares, entonces tenemos la Maryland, disectores curvos bipolares, forceps que pueden ser fenestrados. También tenemos los aplicadores de clips, de pequeños, medianos, grandes, todos los instrumentos pues como de agarre, ¿cierto? Entonces disectores, graspers, retractores, las diferentes como forces para agarrar tejidos que pueden ser suaves, que pueden ser pues, delicados, ¿cierto? Hay algunos que son como fenestrados, que pueden utilizarlos uno para un agarre que sea atraumático, por ejemplo, para el intestino. ¿Cuáles son como las ventajas de la robótica respecto a la laparoscopia convencional? Entonces, hay una visualización superior, ¿cierto? La laparoscopia pues convencional nos da imágenes, digamos que en 2D, pues en un campo operatorio, mientras que un sistema robótico nos va a dar una imagen en 3D, al mismo tiempo pues que nos permite casi que un rápido acercamiento y una acerca y panorámica rápida de ese campo operatorio. Otra es que los instrumentos robóticos tienen mucha más libertad de movimiento que los de la laparoscopia convencional. Los de la laparoscopia convencional tienen 4 grados de movimientos, mientras que los instrumentos robóticos tienen 7 grados de movimiento, casi que se parece un poco como al movimiento pues como de nuestras muñecas. Entonces es mucho más fácil para las disecciones, para las suturas, para la realización, por ejemplo, de los nudos. Aunque ya hay como, digamos que algunos como laparoscopios flexibles que tienen como este grado como de libertad, llamémoslo así, pues obviamente su uso también requiere como de un entrenamiento adicional.
Lo de la parte de la estabilización de los instrumentos en el campo quirúrgico es muy importante porque en la laparoscopia inclusive un pequeño movimiento se ve como brusco, como que se amplifica, mientras que en la laparoscopia pues, asistida por robot básicamente se minimiza el temblor del cirujano, tiene sensores que si presenta algo de temblor pues entonces retira ese movimiento. Y lo de la mejor ergonomía, como ya les dije, que permite que el cirujano pueda estar sentado. Esa era la revisión que les tenía para hoy. Entonces, si tienen preguntas, algún aporte, y muchas gracias. Bueno, Marisol, no, muy bien. Entonces, pido la palabra para hacer algunos comentarios, por favor. Sí, doctor. La felicito, pues sí, es un tema que, pues hablar de tecnología sería extendernos acá. Hay algunas cosas de pronto que no se tocaron, pero es que, digamos, en favor de que la charla no se ampliara, por ejemplo, los hemostáticos, ha habido mucha evolución también en el uso de hemostáticos en la cirugía y pues la laparoscopia no está exenta, pero eso, digamos, tocaría hablarlo en otra charla. Pero yo la felicito, pues de todas maneras se empapó bien de las nuevas tecnologías, se tomó el trabajo de llamar y de contactar a las niñas que nos acompañan de los laboratorios y las casas comerciales para que nos explicaran acerca de las nuevas tecnologías disponibles, sobre todo lo más importante que estén disponibles en nuestro medio, ¿cierto? Porque uno lee mucho acerca de tecnologías nuevas, pero en nuestro medio tardan en llegar, pero mucho de lo que tú presentaste hoy y que se escogió para conversar, pues son cosas que no están muy lejos o que ya se puede contar con ellas. Yo pienso que, de todas maneras, la evolución de la cirugía ha sido hacia la invasión, la menor invasividad posible. Los que llevamos más años en esto, pues nos hemos dado cuenta cómo ha sido la evolución y preveemos asimismo que de aquí a los próximos años, pues todos los procedimientos llegará a un momento en que van a ser mínimamente invasivos. Ya está pues más que demostrado que la tasa de complicaciones, el dolor postoperatorio, la incapacidad, etcétera, y ya son menores. Y ya la gente busca también la parte estética. En algún momento de nuestras vidas los cirujanos no teníamos que estarnos preocupando por las heridas, pues porque estábamos tratando enfermedades, pero ya la gente y nuestros pacientes están buscando también la parte estética. Y yo creo que pues sin sacrificar la calidad de nuestras cirugías, también tenemos que pensar en la parte estética. Entonces les va a tocar a las nuevas generaciones, yo creo que todas las cirugías por laparoscopia, la mayor parte de ellas, y si somos conscientes de que nos tenemos que actualizar en la parte de laparoscopia y cirugías mínimamente invasivas, también tenemos que ser conscientes que nos tenemos que actualizar en las nuevas tecnologías. Cada vez que sale un problema o nos damos cuenta de un problema durante nuestras cirugías laparoscópicas, pues los laboratorios y las empresas comerciales nos han ido acompañando sacando una solución. Entonces hemos visto cómo esto ha evolucionado. Tenemos mejores lentes, mejores imágenes con mejores torres, más pixelaje, hay lentes que se calientan solos, entonces ya no se empaña casi las imágenes instrumentales que nos facilitan aún más la cirugía, las técnicas de energía que ya todos conocemos. Entonces yo pienso que es importante estar actualizados en las nuevas tecnologías que van apareciendo, y lo más importante es que si en algún momento vamos a utilizar una tecnología nueva, primero tenemos que estudiarla. No podemos llegar a ensayarla en un paciente sin haber conocido de primera mano su funcionamiento, porque pues es claro que si hay alguna complicación estará derivada del mala utilización de la misma. Entonces nuestra obligación es actualizarnos también en ese sentido. Yo la felicito. Yo no sé si tienen alguna pregunta o quieren que les amplíen. Nosotros contamos con la compañía de Adriana de Johnson y de la Yori de la otra empresa para que le podamos preguntar si tienen alguna duda en cuanto al funcionamiento de las tecnologías que nos acaba de exponer Marisol. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, yo digo que de manera como en que podemos concluir, mínimamente invasivo va enfocado a qué? A precisión, en primer lugar, y en lograr en lo posible que todo sea endoscópico. De hecho, por ejemplo, en cirugía robótica estamos encontrando también que el acceso incluso no va a ser por abdomen o por tórax, sino que va a ser por vía oral. Entonces está, digamos, evolucionando la medicina hacia esa parte. En el tema de hemostáticos, doctor, que ahora lo mencionabas, sí es importante de pronto como darles a conocer de que los hemostáticos están tratando de evolucionar a que sean independientemente del factor de coagulación de los pacientes.
Entonces, hoy estamos encontrando hemostáticos como los sillantes de fibrina, que cada vez tienen una alta efectividad en la hemostasia. También estamos encontrando incluso parches que están superando un 43% de efectividad en la hemostasia también. Entonces, pues es bueno que ustedes también tengan visibilidad, porque en un sangrado activo, pues ustedes tienen, incluso los productos están en Colombia, no solo de Johnson. Sé que hay mucho mercado diverso donde ustedes pueden conocer para poder tener acceso y mejorar los resultados postoperatorios con los pacientes. En el tema de cierre, quería compartirles, no sé si tenían conocimiento, Johnson Johnson tiene una sutura que realmente le decimos un dispositivo de control de tejidos sin nudos. ¿Esto qué busca? Que ustedes tengan seguridad al momento de cada pasada de la hebra, porque estas tienen unas anclas y digamos que todas las suturas por naturaleza tienden a devolverse. Entonces con estas anclas lo que hace es fijar cada punto. Entonces digamos que le quitamos una responsabilidad del ayudante quirúrgico en llevar la hebra, porque cada vez que pasan las suturas se fija al final, pues valga la redundancia, la sutura. Son absorbibles, son monofilamentosos y no requieren nudo ni al principio y al final, lo cual pues reducimos esa incidencia en las infecciones, que eso lleva incluso a un 11%. Y adicional, pues eso le lleva mucha mayor practicidad y maniobrabilidad al cirujano, porque como bien sabemos, no todos somos expertos haciendo nudos. Entonces, pues ahí vamos a quitar también un tiempo quirúrgico y por seguridad del paciente evitar una descencia de suturas. Además, con este tipo de dispositivos estamos combinando dos técnicas, técnica abierta y técnica cerrada, perdón, con puntos separados y la continua, porque si en caso tal existiera una descencia de esta misma sutura, se va a mantener uniforme sobre el resto de la incisión quirúrgica. Entonces la descencia va a ser mucho menor para quienes quieren sentir esa mayor seguridad en el cierre, por ejemplo, en una pared abdominal que es combinada en cirugía mínimamente invasiva, por eso lo menciono, y también se está utilizando en tejidos de profundidad, en peritoneo, por ejemplo, en una hernia por laparoscopia, en un TAP lo pueden utilizar. Entonces, pues quería traerles como esta información también en términos de mínima invasión. Muchas gracias, Adriana, por tu comentario y tu aporte y tu compañía pues en esta charla. ¿Algunos de los docentes o los residentes quisieran hacer algún comentario? O Natjori, ¿quisieras hacer algún comentario acerca de lo que nos habías explicado? Gracias. No, doctor, pues agradecerles también por el espacio. Me parece muy importante pues lo que usted mencionó ahorita acerca de que en el medio hay muchos dispositivos que realmente están disponibles, pero a veces como por esa falta de un poquito de conocimiento no se usan, ¿cierto? No se utilizan. Y sería pues como me parece muy interesante este tipo de espacios para darlos a conocer, ya que todo pues es como en pro de los beneficios de los pacientes y de hacer que la cirugía sea cada vez más mínimamente invasiva, ¿cierto? Nada, también pues lo que hablábamos del tema de los hemostáticos, realmente también hay muchas cosas que se pueden aplicar en cirugía laparoscópica y también pues todo el tema de la robótica. Estamos pues también como abiertos a profundizar pues en alguno de los temas para una próxima oportunidad si ustedes lo quieren o lo desean. No sé si han hablado al respecto de los problemas que tiene la cirugía NOTES. ¿Hablaron alguna cosa de eso? No, profe, pero lo escuchamos. Bueno, primero felicitar a Marisol, estoy de acuerdo con ustedes, es un tema pues, que es complejo porque tecnología es lo que hay y los cirujanos nuevos pues cada vez van a estar más expuestos y tendrán que conocer de todas estas tecnologías que son para comodidad primero y segundo para seguridad del paciente y para lograr mejores resultados cada vez. Si no fuera por la tecnología, pues la cirugía laparoscópica no sería lo que es en este momento, porque todos estos instrumentos nuevos son los que han permitido pues, el desarrollo que tienen la cirugía por laparoscopia. Obviamente, con un entrenamiento adecuado. Eso no puede ser pues que yo vi un video y entonces ya me voy a operar una cirugía por laparoscopia, porque no es así. Necesita entrenamiento y responsabilidad y todo eso. Simplemente la cirugía NOTES
Pues en qué está indicado eso, que no haya ninguna cicatriz, en modelos, en actores de cine, pues que no quieren ninguna cicatriz, tienen sus problemas, sobre todo la que más se ha usado, que es la cirugía por vagina, tiene problemas de dispareunia, dolor pélvico crónico, porque pues no es una vía que sea hecha para eso. Entonces esa cirugía de pronto no ha progresado mucho por ese motivo que les cuento y por los costos. La cirugía de puerto único también aumenta los costos. La robótica, pues ni hablar, pero ya para el año entrante ya hay infinidad de robots que van a disminuir los costos. Pero eso no es un impedimento. Siempre nosotros comparamos con los ortopedistas, colocan prótesis de 25, 30, 40 millones y nosotros simplemente lo que pedimos es pinzas y tecnología que va por la seguridad del paciente y pues los hospitales las podrán comprar haciendo un análisis juicioso de las cosas. Pero hay que conocer todo esto y siempre estar atentos a irse metiendo en las nuevas tecnologías. Pero de resto no tengo ningún comentario y nuevamente felicitaciones a Marisol. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tenga algún otro aporte, alguna pregunta. En el chat no hay preguntas. Bueno, no, muchas gracias a todos. Perdón a los que no pude dejar ingresar, pero no sé, ya empecé la charla y la verdad es que no vi más lo de la pantalla. Entonces, gracias a Adriana, gracias a Nadjorin, gracias al doctor Uritica, al doctor Osorio, a los que se conectaron. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas Hasta una noches, próxima muchas oportunidad. gracias. Buenas noches, muchas gracias.